Dudo que puedas arreglar ese motor. 9 mecánicos ya fallaron. 2 días después, el sol de Guadalajara golpeaba implacable sobre las láminas oxidadas del taller Mecánica Martínez, donde Roberto limpiaba sus manos grasientas con un trapo que había visto mejores días. A sus 28 años tenía las manos de alguien que había pasado media vida entre motores, pero los ojos brillantes de quien aún creía que cada máquina tenía una historia que contar. «Güero, ya llegó tu comida», gritó su madre. Esperanza, desde la casa contigua al taller. El aroma de los tacos de carnitas se mezclaba con el olor a aceite de motor, creando esa combinación única que definía su hogar. Roberto se incorporó, sintiendo el peso familiar en la espalda, después de 3 horas trabajando bajo el capó de una Tsuru del 98. Su taller no era gran cosa: 4 paredes de bloc, un techo de lámina, herramientas que había ido comprando de segunda mano durante años y un letrero pintado a mano que su hermano menor, Javier, había hecho cuando tenía 12 años. «5 minutos, jefa», respondió, terminando de ajustar una manguera. El dueño del Tsuru, don Aurelio, un comerciante del mercado San Juan de Dios, lo esperaba nervioso en una silla de plástico bajo la sombra de un mezquite. «¿Ya quedó, Roberto? Es que necesito el carro para las entregas de mañana temprano». «Ya casi, don Aurelio». Era el termostato, tal como le dije. «Pero también encontré que el radiador tiene una fisura pequeña. Si quiere, se lo parcho ahorita, pero le recomiendo que en unas semanas lo cambie». Don Aurelio asintió, admirando la honestidad del muchacho. Roberto tenía esa reputación en el barrio. Nunca inventaba fallas que no existían, nunca cobraba de más, y siempre explicaba con paciencia qué había encontrado mal. Por eso, aunque su taller fuera el más modesto de la colonia Ferrocarril, siempre tenía trabajo. Mientras Roberto terminaba de llenar el radiador con agua y anticongelante, escuchó el rugido distintivo de un motor fino acercándose por la calle empedrada. Era un sonido que no encajaba con el barrio, donde predominaban los Tsurus, platinas y algún que otro bocho sobreviviente. Un Mercedes-Benz, clase S plateado, modelo de los 90 pero impecablemente conservado, se detuvo frente al taller. Roberto alzó una ceja intrigado. El contraste era casi cómico. El elegante sedán alemán, parado junto a su modesto taller, donde una gallina de doña Carmen, la vecina, picoteaba despreocupada cerca de un montón de llantas usadas. La puerta del conductor se abrió y bajó una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre color beige y zapatos que probablemente costaban más que lo que Roberto ganaba en un mes. Su cabello castaño estaba perfectamente arreglado y llevaba unos lentes de sol caros, pero lo que más llamó la atención de Roberto fue su expresión, una mezcla de desesperación y escepticismo. «¿Es usted el mecánico?», preguntó la mujer, mirando alrededor del taller con cierta desconfianza. «Sí, señora, Roberto Martínez, para servirle», respondió él, limpiándose las manos nuevamente antes de extenderla para saludar. La mujer dudó un momento antes de corresponder al saludo. «Carmen Vázquez, tengo un problema muy serio con mi coche. ¿Qué le sucede?». Carmen suspiró profundamente, como si estuviera a punto de contar una larga y dolorosa historia. «Este Mercedes era de mi esposo. Murió hace 6 meses y desde entonces el coche ha estado dando problemas. Se apaga sin razón, pierde potencia, a veces ni siquiera arranca. He llevado este carro con 9 mecánicos diferentes, incluidos 3 especialistas en Mercedes en Zapopan y uno que trajo la agencia de Puebla». Roberto escuchaba atentamente, notando cómo la voz de la mujer se quebraba ligeramente al mencionar a su esposo. «Todos me dicen algo diferente», continuó Carmen, «que si la bomba de gasolina, que si el sistema eléctrico, que si el computador. He gastado más de 80,000 pesos en reparaciones y el carro sigue igual o peor.
Mi cuñada, que vive por aquí cerca, me dijo que usted era muy bueno, pero su mirada recorrió el taller nuevamente. La verdad, dudo mucho que puedas arreglar ese motor del coche cuando 9 mecánicos ya fallaron. Roberto sintió el desafío en sus palabras, pero también percibió el dolor detrás de ellas. Este no era solo un carro para Carmen Vázquez, era su último vínculo tangible con su esposo fallecido. «Señora Carmen», dijo Roberto con voz calmada, «no le voy a prometer nada en que no pueda cumplir, pero si me permite revisarlo, le puedo decir honestamente qué encuentro, y si no puedo solucionarlo, no le cobro nada por la revisión». Carmen lo miró por un momento largo, evaluándolo. Había algo en la sinceridad del joven que la tranquilizó, a pesar del contraste entre su elegante Mercedes y el humilde taller. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero tengo que advertirte, este carro se ha vuelto mi obsesión. Si tú tampoco puedes arreglarlo, creo que tendré que aceptar que está perdido para siempre». Roberto asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Mientras Carmen encendía el Mercedes y lo maniobraba dentro del taller, él ya estaba mentalmente preparándose para el desafío más grande de su carrera. No sabía si podría arreglar el carro, pero sabía que tenía que intentarlo. No solo por el desafío técnico, sino por esa mujer que aferraba su volante como si fuera lo último que le quedaba de una vida anterior. El Mercedes descansaba ahora en el centro del taller como una elegante bestia dormida. Roberto había movido el Tsuru de don Aurelio afuera para hacerle espacio al sedán alemán, y la diferencia de calidad era evidente hasta en los más mínimos detalles. El sonido suave con que se cerraron las puertas, la precisión de los ajustes, el olor a cuero que emanaba del interior. «¿Puede quedarse un momento para que vea cómo se comporta el motor?», preguntó Roberto a Carmen, quien había permanecido de pie junto a la entrada del taller, claramente fuera de su elemento en ese ambiente. «Por supuesto», respondió ella, alisando su falda antes de subir nuevamente al asiento del conductor. Roberto levantó el capó y se encontró con el corazón del Mercedes, un motor V8 que, a pesar de sus años, lucía impecablemente limpio. Demasiado limpio, pensó. Era evidente que los mecánicos anteriores habían estado trabajando ahí, pero también notó algo más. Había componentes que parecían recién instalados, otros que tenían marcas de haber sido manipulados recientemente. «Encienda el motor, por favor», indicó Roberto. El Mercedes arrancó suavemente, con ese ronroneo característico de los motores alemanes. Durante los primeros 30 segundos, todo parecía normal. Luego, Roberto comenzó a notar las irregularidades. Pequeños temblores en el motor, fluctuaciones casi imperceptibles en las revoluciones. «Ahora, acelere un poco», pidió. Carmen presionó el acelerador y el motor respondió. Pero Roberto percibió una ligera vacilación, como si el motor dudara antes de acelerar. Era sutil, muy sutil, tanto que entendía por qué algunos mecánicos podrían no haberlo notado inmediatamente. «¿Puede apagar el motor y volverlo a encender?». Esta vez, el Mercedes tardó un par de segundos más en arrancar. No mucho, pero lo suficiente como para que Roberto frunciera el ceño. «Oiga, señora Carmen, ¿me permite conducir el carro un momento? Solo unas cuadras para sentir cómo se comporta». Carmen asintió y cambió al asiento del pasajero. Roberto se acomodó detrás del volante, ajustando el asiento y los espejos. Hacía años que no manejaba un carro tan fino, y la diferencia era notable. La suavidad de la dirección, la respuesta de los frenos, la comodidad de los asientos. Salió del taller y manejó lentamente por las calles del barrio. Los vecinos lo saludaban curiosos. Varios niños corrieron detrás del Mercedes por unas cuadras, gritando: «El güero se hizo rico». Carmen sonrió ligeramente ante la escena. «¿Siempre ha vivido aquí?», preguntó ella, mientras Roberto doblaba hacia la avenida principal. «Toda mi vida», respondió Roberto, concentrado en sentir cada vibración del motor.
Mi papá tenía un taller mecánico también, pero más pequeño. Murió cuando yo tenía 18 años y tuve que hacerme cargo del negocio. ¿Estudió mecánica en alguna escuela? No, señora. Todo lo que sé me lo enseñó mi papá y lo demás lo he aprendido sobre la marcha. Leo mucho, veo videos en internet y cada carro que llega es como un maestro diferente. Carmen lo observó con renovado interés. Había algo humble pero confiado en la forma en que Roberto hablaba de su trabajo. En ese momento, mientras esperaban en un semáforo, el motor comenzó a fallar. Las revoluciones bajaron dramáticamente, el carro tembló y por un momento pareció que se iba a apagar. Luego, tan súbitamente como había comenzado, la falla desapareció y el motor volvió a su ronroneo normal. ¿Vio eso?, preguntó Carmen, alarmada. Eso es exactamente lo que hace. A veces pasa cada 5 minutos, a veces cada hora. Nunca se sabe cuándo va a suceder. Roberto asintió, pero en lugar de parecer preocupado, tenía una expresión pensativa. ¿Ha notado si hay algún patrón? ¿Pasa más cuando está caliente el motor? ¿O cuando llueve? ¿O después de haber estado parado mucho tiempo? Carmen reflexionó. Ahora que lo menciona, sí parece empeorar cuando ha estado parado varias horas, y definitivamente es peor en días húmedos. Roberto manejó de regreso al taller, ahora con una hipótesis formándose en su mente. Una vez de vuelta, le pidió a Carmen que se bajara del carro y comenzó su inspección más detallada. Primero revisó los cables de las bujías, luego el distribuidor, después el filtro de aire. Todo parecía en orden, aunque notó que varias piezas habían sido reemplazadas recientemente. Luego fue al sistema de combustible. Revisó la bomba de gasolina, el filtro, las líneas de combustible. Nuevamente, todo parecía estar funcionando correctamente. Los mecánicos anteriores han hecho un trabajo minucioso, murmuró Roberto, más para sí mismo que para Carmen. Han cambiado casi todo lo que podría causar este problema. Se dirigió al sistema eléctrico, revisando fusibles, relés, conexiones. Ahí encontró la primera pista real. Había signos de corrosión en varias conexiones, a pesar de que los componentes parecían relativamente nuevos. «Señora Carmen», dijo Roberto después de 40 minutos de inspección, «creo que necesito que me deje el carro un día completo. Hay algo aquí que no cuadra, pero necesito tiempo para investigar más a fondo». ¿Ya tiene una idea de qué puede ser? Roberto se limpió las manos pensativamente. «Tengo una sospecha, pero prefiero no decir nada hasta estar seguro. Lo que sí le puedo decir es que todos los mecánicos anteriores han hecho su trabajo correctamente. Han cambiado las partes que yo también habría cambiado, pero a veces el problema no está en las partes, sino en cómo interactúan entre sí». Carmen lo miró con esperanza renovada. «¿De verdad cree que puede encontrar que está mal?» «Señora», dijo Roberto con una sonrisa, «mi papá siempre decía que cada motor tiene su personalidad, y cuando un motor se comporta mal, no es porque esté roto, sino porque algo no está hablando con otra cosa como debería. Dame un día y te aseguro que vamos a tener una conversación muy seria, este Mercedes y yo». Carmen sacó las llaves de su bolsa y se las entregó. «De acuerdo, Roberto, pero tengo que confesar algo. Después de 9 mecánicos, mi esperanza está casi agotada. Si tú tampoco puedes arreglarlo...» Su voz se quebró ligeramente. «Creo que tendré que aceptar que es hora de dejarlo ir». Roberto tomó las llaves, sintiendo el peso de la responsabilidad. «No se preocupe, señora Carmen. Mañana a esta hora usted va a saber exactamente qué le pasa a su Mercedes. Se lo prometo». Mientras Carmen se alejaba en un taxi, Roberto volvió a mirar el elegante sedán bajo las luces fluorescentes de su taller. Tenía menos de 24 horas para resolver un misterio que había frustrado a 9 mecánicos, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente emocionado por un desafío. Roberto se despertó a las 5 de la mañana, una hora antes de lo habitual.
Había pasado medianoche dando vueltas en la cama, pensando en el Mercedes y las posibles causas de sus fallas. Su madre ya estaba en la cocina preparando café cuando él bajó. ¿No pudiste dormir por ese carro elegante?, preguntó Esperanza, conociendo bien a su hijo. Es que hay algo raro, jefa. 9 mecánicos no pueden estar todos equivocados, pero tampoco pueden estar todos en lo correcto si el problema persiste. Roberto desayunó rápidamente y se dirigió al taller. El Mercedes lo esperaba silencioso bajo la luz matutina que se filtraba por el techo de lámina. Encendió las luces fluorescentes y puso música en el radio, preparándose para lo que sabía sería un día largo. Comenzó por lo más básico, desconectó la batería y revisó cada conexión eléctrica del motor, no solo las obvias, sino cada cable, cada conector, cada punto de tierra. En un Mercedes de esa época, el sistema eléctrico era complejo, con múltiples computadoras controlando diferentes funciones. A las 10 de la mañana, su hermano Javier llegó de la preparatoria. A los 20 años, estudiaba ingeniería electrónica y a menudo ayudaba en el taller cuando no tenía clases. ¿Ese es el Mercedes de la señora rica?, preguntó Javier, admirando el carro. No es rica, Javi. Solo es una señora que está pasando por un momento difícil, corrigió Roberto, y necesita mi ayuda. ¿Qué has encontrado? Nada concreto todavía, pero mira esto. Roberto le mostró varios conectores que había desmontado. ¿Ves estas marcas de corrosión? Son muy ligeras, casi imperceptibles, pero están en varios puntos del sistema. Javier examinó los conectores con una lupa. Es extraño. Es como si hubiera humedad llegando a lugares donde no debería llegar. Exacto. Y fíjate en esto. Roberto abrió el cofre del Mercedes y señaló hacia el compartimiento del filtro de aire. Todos los mecánicos anteriores cambiaron el filtro, pero ninguno se fijó en que la caja del filtro tiene una fisura muy pequeña aquí atrás. Javier se acercó para ver mejor. Es minúscula, apenas se nota, pero lo suficientemente grande como para que entre aire no filtrado, y más importante, humedad cuando llueve o en las mañanas con mucho rocío. Roberto continuó su explicación mientras desmontaba más componentes. Esa humedad se está condensando en lugares donde no debería estar. No es suficiente como para causar una falla inmediata y obvia, pero sí lo suficiente como para crear problemas intermitentes. ¿Pero por qué los otros mecánicos no lo vieron? Porque es muy sutil. Y porque cada uno se enfocó en su área de especialidad sin ver el panorama completo. El especialista en sistema eléctrico cambió los componentes eléctricos. El de combustible cambió la bomba y los filtros. El de encendido cambió bujías y cables. Todos hicieron su trabajo correctamente, pero nadie se preguntó por qué había tanta humedad residual en el sistema. A mediodía, Roberto tenía desarmada gran parte del compartimiento del motor. Había encontrado señales de humedad en al menos 6 puntos diferentes, todos conectados de alguna manera con el flujo de aire del sistema de ventilación del motor. Es como un rompecabezas, murmuró, limpiando cuidadosamente cada conector con alcohol isopropílico. La fisura en la caja del filtro permite que entre humedad, esa humedad se condensa en los conectores eléctricos, causa microcortocircuitos intermitentes y eso confunde al sistema de encendido y al de combustible. Don Aurelio pasó por el taller para recoger su Tsuru y se quedó admirando el trabajo de Roberto. ¿Va a poder arreglar esa nave, Roberto? Eso espero, don Aurelio. Es un buen carro, solo necesita un poco de atención en los detalles. Mi compadre tiene un Mercedes, pero no se anima a traerlo aquí porque dice que necesita herramientas especiales. Roberto sonrió. Los Mercedes son como cualquier otro carro, don Aurelio. Solo hay que entenderlos un poco mejor. Por la tarde, Roberto comenzó el proceso de ensamblaje, pero antes de conectar todo de nuevo, tomó silicón automotriz y selló cuidadosamente la fisura en la caja del filtro de aire.
Luego aplicó una capa delgada de grasa dieléctrica a cada conector eléctrico para prevenir la corrosión futura. ¿Crees que eso va a funcionar?, preguntó Javier, quien había estado observando todo el proceso. En teoría sí, pero los carros no siempre siguen la teoría, respondió Roberto, conectando el último cable. A las 6 de la tarde, todo estaba listo para la prueba. Roberto conectó la batería, revisó que todos los fluidos estuvieran en su nivel y se preparó para el momento de la verdad. Giró la llave. El Mercedes arrancó inmediatamente, con ese ronroneo suave y potente característico. Roberto dejó el motor encendido por 10 minutos, monitoreando cada sonido, cada vibración. Todo parecía normal. «Hora de la prueba de manejo», dijo. Roberto manejó el Mercedes por todo el barrio. Luego salió a la avenida principal, después a una carretera de mayor velocidad. Aceleró, desaceleró, se detuvo en semáforos, manejó en tráfico lento. Después de una hora de manejo intensivo, el motor seguía funcionando perfectamente. «Parece que funcionó», dijo Javier cuando Roberto regresó al taller. «Parece que sí, pero la verdadera prueba será mañana en la mañana, cuando el motor esté frío y haya humedad en el aire». Roberto apagó el Mercedes y lo dejó reposar. Mañana sabría si su diagnóstico había sido correcto, o si se uniría a la lista de mecánicos que no habían podido resolver el misterio del elegante sedán alemán. Esa noche, Roberto durmió mejor, pero aún con cierta ansiedad. Había apostado su reputación en una teoría. Mañana sabría si había ganado o perdido esa apuesta. Roberto llegó al taller a las 6 de la mañana. La madrugada estaba fresca y húmeda, con esa neblina característica de Guadalajara que se forma cuando el aire caliente del día anterior se encuentra con la frescura de la madrugada. Condiciones perfectas para probar su teoría. El Mercedes permanecía tal como lo había dejado la noche anterior, con gotitas de rocío sobre el capó. Roberto se acercó con cierta aprensión, sabiendo que los siguientes minutos definirían si había resuelto el misterio o si se uniría a la lista de mecánicos frustrados. Abrió la puerta del conductor y se acomodó en el asiento de cuero. Respiró profundo y giró la llave. El motor arrancó inmediatamente, sin la menor hesitación. Roberto sonrió, pero sabía que la verdadera prueba vendría después. Los problemas del Mercedes típicamente se manifestaban después de unos minutos de funcionamiento, especialmente en condiciones de humedad. Dejó el motor encendido en marcha mínima y esperó. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. El motor mantenía su ronroneo suave y constante, sin las irregularidades que había notado el día anterior. «Buenos días, mijo», saludó su madre desde la puerta de la casa. «¿Ya probaste el carro ese?» «Hasta ahora va bien, jefa, pero es muy temprano para cantar victoria». Roberto salió a manejar por las calles todavía semivacías del barrio. El Mercedes respondía perfectamente a cada comando. Aceleración suave, frenos precisos, dirección exacta. Era como si hubiera despertado de una pesadilla y volviera a ser el carro elegante y confiable que había sido cuando estaba nuevo. De regreso al taller, se encontró con Javier, quien llegaba con una bolsa de pan dulce para el desayuno. «¿Cómo está el paciente?», preguntó su hermano. «Hasta ahora, perfecto. Pero sabes que estos problemas intermitentes son traicioneros». A las 9 de la mañana, Carmen Vázquez llegó en taxi. Roberto la vio acercarse con esa mezcla de esperanza y escepticismo que había aprendido a reconocer en los clientes que habían pasado por múltiples talleres sin éxito. «Buenos días, Roberto. ¿Cómo amaneció mi Mercedes?» «Buenos días, señora Carmen. Hasta ahora, muy bien. Pero antes de que saque conclusiones, quiero que usted misma lo pruebe». Roberto le explicó brevemente lo que había encontrado. La fisura en la caja del filtro de aire, la humedad infiltrándose en el sistema eléctrico, los microcortocircuitos intermitentes que confundían a las computadoras del carro. ¿Una fisura tan pequeña podía causar todos estos problemas?, preguntó Carmen, incrédula. «El carro moderno como este, señora,
Todo está conectado. Una pequeña cantidad de humedad en el lugar equivocado puede crear un efecto dominó de problemas. Carmen se subió al Mercedes y lo encendió. El motor arrancó inmediatamente. Manejó por el barrio, luego salió a calles más transitadas, después regresó al taller. Durante todo el recorrido, el carro se comportó impecablemente. «No lo puedo creer», dijo Carmen cuando se bajó del Mercedes con lágrimas en los ojos. Hace meses que no sentía el carro tan suave, tan como era antes. «¿Quiere que hagamos una prueba más extensa?», preguntó Roberto. «¿Podemos llevarlo a carretera, probarlo en diferentes condiciones?» «Sí, por favor. Necesito estar completamente segura». Roberto, Carmen y Javier se subieron al Mercedes y salieron hacia la carretera a Zapopan. Roberto manejó primero, luego le cedió el volante a Carmen. Probaron el carro en tráfico pesado, en carretera rápida, en subidas y bajadas pronunciadas. Después de 2 horas de manejo intensivo, el Mercedes seguía funcionando perfectamente. «Es increíble», repetía Carmen una y otra vez. «Ningún fallo, ninguna irregularidad. Es como si fuera un carro completamente diferente». De regreso al taller, Carmen se bajó del Mercedes con una sonrisa que Roberto no había visto desde que la conoció. «Roberto, no sé cómo agradecerte. Había perdido la esperanza. Pensé que iba a tener que deshacerme del carro de mi esposo. Me alegro mucho de haber podido ayudarla, señora Carmen. Fue un problema muy interesante de resolver. ¿Cuánto le debo?». Roberto había estado esperando esta pregunta. Sabía que Carmen había gastado una fortuna en reparaciones previas y también sabía que ella podía pagar cualquier cantidad que él pidiera. Pero también sabía que su reputación valía más que cualquier cantidad de dinero. «El trabajo me tomó un día completo, más las partes. Son 1000 pesos». Carmen lo miró sorprendida. «¿1000 pesos, Roberto? Yo he pagado más de 10 veces esa cantidad en Pintus en cada uno de los talleres anteriores». «Sí, señora, pero ellos cambiaron partes. Yo solo arreglé lo que estaba mal». Carmen insistió en pagarle más, pero Roberto se mantuvo firme en su precio. Al final, Carmen aceptó, pero no sin antes pedirle su tarjeta de presentación. «No tengo tarjetas, señora Carmen, pero aquí está el número del taller», dijo Roberto, escribiendo su teléfono en un pedazo de papel. «Roberto», dijo Carmen antes de subirse a su Mercedes, «tú tienes un talento extraordinario. Deberías tener un taller más grande, más moderno. Podrías estar ganando mucho más dinero». Roberto miró alrededor de su modesto taller, luego a su hermano, a su madre que los observaba desde la casa, a los vecinos que habían salido para ver el Mercedes funcionando perfectamente. «Señora Carmen», respondió con una sonrisa, «este es mi lugar. Aquí es donde puedo ayudar a la gente que realmente me necesita, y para mí eso vale más que cualquier taller elegante». Carmen asintió con comprensión y se alejó en su Mercedes, que ahora ronroneaba suavemente por las calles del barrio, como si nunca hubiera tenido problema alguno. Esa tarde, mientras Roberto limpiaba sus herramientas, no podía dejar de sonreír. Había resuelto el misterio que había frustrado a 9 mecánicos. Pero más importante aún, había ayudado a una mujer a recuperar no solo su carro, sino también un pedazo importante de su pasado. 3 semanas después del episodio con el Mercedes, Roberto notó que algo había cambiado en su taller. Ya no solo llegaban los Tsurus y Platinas del barrio. Comenzaron a aparecer carros más finos, un BMW, un Audi, incluso una camioneta Suburban del año. Al principio pensó que se trataba de clientes perdidos que buscaban otros talleres, pero pronto se dio cuenta de que todos preguntaban específicamente por él. ¿Es usted Roberto Martínez, el que arregló el Mercedes de la señora Vázquez?, era la pregunta recurrente. La historia se había extendido rápidamente entre ciertos círculos de Guadalajara.
Carmen había contado la experiencia a sus amigas del club, quienes a su vez la compartieron con sus conocidos. La narrativa había crecido en el proceso. El joven mecánico humilde que había resuelto en un día lo que 9 especialistas no pudieron arreglar en meses. Don Aurelio, que había visto todo desde el principio, no perdía oportunidad de presumir que conocía al Güero Milagroso desde antes de que fuera famoso. ¿Ya viste cuántos carros elegantes están llegando al taller? Letust preguntó a Roberto mientras esperaba que le cambiaran el aceite a su Tsuru. Vas a tener que expandir el negocio. Roberto había estado pensando exactamente en eso. Su pequeño taller ya no daba abasto. Algunos días tenía que rechazar trabajo porque simplemente no había espacio. Su madre y Javier habían estado presionándolo para que considerara mudarse a un lugar más grande. «Mi hijo», le había dicho Esperanza la noche anterior, «ya tienes clientes que pueden pagar mejor. ¿No crees que es hora de crecer un poco?» Pero Roberto tenía sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que las oportunidades como esta no se presentaban todos los días. Por otro lado, temía perder la esencia de lo que había construido. Un taller donde cualquier persona del barrio podía sentirse bienvenida, sin importar qué tan viejo o humilde fuera su carro. La decisión se cristalizó una mañana cuando llegaron 2 clientes casi al mismo tiempo. Primero fue doña Petra, una señora de 70 años que venía caminando desde 3 cuadras de distancia, empujando la bicicleta de su nieto que tenía la cadena rota. 5 minutos después, llegó un empresario en un BMW X5 último modelo, quien bajó de su camioneta hablando por teléfono y esperando que Roberto dejara todo para atenderlo inmediatamente. Roberto arregló la bicicleta en 5 minutos, sin cobrar nada, mientras el empresario esperaba impaciente. Cuando finalmente pudo atender el BMW, el hombre se quejó del tiempo de espera y de las prioridades equivocadas del taller. «Mire, joven», le dijo el empresario mientras Roberto revisaba su motor, «si usted quiere progresar en la vida, tiene que aprender a reconocer a los clientes importantes. Yo pago bien, pero no tengo tiempo para estos teatritos». Roberto levantó la vista del motor y miró directamente al hombre. «Señor, aquí todos los clientes son importantes. Doña Petra también paga bien, solo que con monedas en lugar de billetes, y su necesidad era más urgente que la suya». El empresario se molestó y se fue del taller sin que Roberto arreglara su BMW. Esa tarde, mientras Roberto reflexionaba sobre el incidente, llegó Carmen Vázquez nuevamente. «Roberto, ¿cómo estás? Venía a ver cómo seguía mi Mercedes después del primer servicio», dijo Carmen, bajándose de su carro que lucía impecable. «Muy bien, señora Carmen. ¿Cómo se ha comportado?» «Perfectamente. No ha dado ni el más mínimo problema. Por eso quería hablarte de algo importante». Carmen le explicó que había estado platicando con varios amigos empresarios y que todos habían quedado impresionados con la historia del Mercedes. Uno de ellos, dueño de varias franquicias automotrices, había expresado interés en conocerlo. «Roberto, te van a ofrecer una sociedad. Quieren que manejes el departamento de servicio de una nueva agencia que van a abrir en Zapopan. Sería un puesto muy bien pagado, con todas las herramientas modernas, técnicos bajo tu supervisión». Roberto escuchó atentamente mientras Carmen describía la oferta. Era tentadora. Un salario fijo considerable, prestaciones, oportunidad de trabajar con carros de alta gama, reconocimiento profesional. «¿Qué opinas?», preguntó Carmen. Roberto miró alrededor de su taller. En ese momento estaban Javier ayudándole a un vecino con su motocicleta, su madre preparando agua fresca para los clientes que esperaban bajo la sombra del mezquite, don Aurelio contándole a otro cliente la historia del Mercedes, los niños del barrio jugando fútbol en la calle, usando como portería las llantas usadas que tenía apiladas afuera. «Señora Carmen, le agradezco mucho que haya pensado en mí para esa oportunidad, pero creo que mi lugar está aquí. ¿Está seguro? Es una gran oportunidad para crecer profesionalmente». Roberto sonrió. «Señora,
Usted me enseñó algo importante cuando trajo su Mercedes. Me enseñó que a veces las cosas más valiosas no son las más caras o las más elegantes. Su Mercedes no era valioso por ser un carro alemán de lujo, sino por lo que representaba. Para usted. Carmen asintió, entendiendo a dónde iba Roberto con su explicación. Este taller, continuó Roberto, no es valioso por las herramientas que tengo o por el tamaño que tiene. Es valioso por lo que representa para esta comunidad. Aquí don Aurelio puede venir con su Tsuru sin sentirse menos importante que alguien con un BMW. Aquí doña Petra puede traer la bicicleta de su nieto y saber que va a recibir la misma atención que cualquier carro fino. Entiendo, dijo Carmen, pero ¿no te preocupa el futuro? ¿No quieres crecer? Sí quiero crecer, pero de la manera correcta, respondió Roberto. He estado pensando en expandir el taller aquí mismo, comprar el lote de al lado, contratar a 1 o 2 mecánicos más, pero sin perder lo que somos esencialmente. Carmen sonrió. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón y creo que puedo ayudarte con esa expansión. Resultó que Carmen, además de tener buenos contactos, tenía experiencia en el mundo de los negocios. Durante las siguientes semanas, ella ayudó a Roberto a desarrollar un plan de expansión gradual. No se trataba de convertirse en una agencia grande, sino de crecer manteniendo la esencia del taller de barrio. 6 meses después, Roberto inauguró la ampliación de Mecánica Martínez. Ahora tenía 2 naves, una para los servicios básicos y carros del barrio, otra equipada con herramientas más especializadas para carros de mayor complejidad. Había contratado a 2 mecánicos jóvenes del barrio, a quienes estaba entrenando con la misma filosofía que su padre le había enseñado. Respeto por cada cliente, honestidad en cada diagnóstico y orgullo en cada trabajo terminado. El día de la inauguración, el taller se llenó de gente. Estaban los vecinos de siempre, pero también algunos de los clientes nuevos que habían llegado después del episodio del Mercedes. Carmen cortó el listón inaugural junto con doña Petra y don Aurelio. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Javier a Roberto mientras veían la celebración. Como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto, respondió Roberto. Crecimos, pero sin perder quiénes somos. Esa tarde, después de que se fueron todos los invitados, Roberto se quedó un momento solo en su taller expandido. En la nave nueva había un BMW esperando revisión. En la nave original, don Aurelio había dejado su Tsuru para el servicio de la semana siguiente. Su madre se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tu papá estaría orgulloso», le dijo. Roberto asintió, sintiendo que había honrado tanto la memoria de su padre como las enseñanzas que había recibido. Había demostrado que se puede crecer y prosperar sin perder los valores esenciales, que el éxito verdadero no se mide solo en dinero, sino en el impacto positivo que uno puede tener en su comunidad. Mientras cerraba el taller esa noche, Roberto escuchó el suave ronroneo de un motor conocido. Era Carmen, que pasaba frente al taller en su Mercedes, saludando con la mano. El carro funcionaba perfectamente, como había funcionado desde aquel día cuando Roberto resolvió en minutos lo que 9 mecánicos no pudieron arreglar en meses. Roberto sonrió y apagó las luces. Mañana sería otro día lleno de desafíos mecánicos, historias humanas y oportunidades para demostrar que con dedicación, honestidad y respeto por cada cliente, cualquier problema tiene solución. En el barrio de la Ferrocarril, entre el aroma de tacos de carnitas y el sonido de motores bien afinados, Roberto Martínez había encontrado su lugar en el mundo. Un taller donde cada carro, desde el más humilde hasta el más elegante, recibía el mismo cariño y profesionalismo, y donde cada cliente, sin importar su origen o su poder adquisitivo, era tratado con la misma dignidad y respeto. Porque al final del día, como había aprendido Roberto, no importa cuán complejo sea el problema, siempre hay una solución
cuando uno se toma el tiempo de escuchar realmente lo que el motor está tratando de decir.